y básicamente que se ha puesto a disposición una herramienta que es para el relevamiento de necesidades presupuestarias y para tomar de revisión o de adecuación de las memorias presupuestarias que tienen asignadas. Queríamos arrancar con una breve explicación de qué consiste el proceso, como para ponernos a todos en contexto de lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Lo que estamos haciendo en este momento es la preparación del proyecto de presupuesto del ejercicio 2027 del Poder Judicial. Estamos en la etapa preliminar. Para que nos pongamos en contexto, preparamos un pequeño material donde explicamos básicamente qué consiste preparar el presupuesto del Poder Judicial y cuál es la intervención que nosotros requerimos de ustedes en esta etapa. Primero, el proyecto de presupuesto lo que viene a resumir, o cuando hablamos de presupuesto, como decimos ahí en la explicación, no es un mero listado burocrático, sino que hay que entender de que los números que se están exponiendo en el presupuesto básicamente es la traducción financiera de los servicios que estamos brindando a la ciudadanía, ¿sí? Cuando uno lee el presupuesto, en grandes partes está todo lo que es la política presupuestaria sectorial y todo el plan de acción concreto que llevan a cabo todos los organismos del Poder Judicial. Cuando uno lee el presupuesto, lee y entiende cuál es la estrategia de gobierno que va a tener en este caso el Poder Judicial para el próximo año. Entonces, como dice ahí, leer el presupuesto del Poder Judicial debe ser equivalente a leer nuestro plan de gestión. Basado en eso, hay una relación entre el plan de gobierno que define el Tribunal Superior de Justicia y los ejes estratégicos que venimos a volcar en el proyecto de presupuesto y que justifican la asignación de recursos que hace la ciudadanía al Poder Judicial. Eso, ¿de dónde nacen esos números? Nacen de una planificación estratégica que ha definido el tribunal, que básicamente es la hoja de ruta que va a conducir al Poder Judicial a lo largo de los años, la planificación operativa, que es la planificación que vamos a hacer para el próximo ejercicio presupuestario, que es algo más concreto, donde se resuelve, como dice, las actividades concretas que se van a hacer en el próximo año, utilizando los recursos disponibles, que podemos ver que son los recursos disponibles. Y la vinculación que hay entre la planificación y el presupuesto es que el presupuesto termina siendo una herramienta donde se viene a materializar ese plan de gobierno, ¿sí? El presupuesto no es agarrar, tomar los números del año anterior, replicarlos para el año siguiente con algún ajuste por inflación, lo que fuera. Partimos de algo de eso, es verdad, sí, es algo de hacer eso, pero ahora se pone el ojo en otras cuestiones que es básicamente los números, sino en acciones que se quieren trabajar. Entonces el presupuesto que se formula sobre la base del presupuesto en curso, tiene algo de presupuesto incremental, porque no hay que desentender las cuestiones macrofiscales que van sucediendo, pero tiene contenido de objetivos institucionales que el Poder Judicial define para cada año y que terminan impactando en los diferentes organismos y programas que conforman el Poder Judicial. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el presupuesto y en qué consiste un presupuesto por programa? El presupuesto desde el punto de vista legal, institucional, es como dice el primer párrafo que está ahí. Es un acto administrativo legislativo que virtualmente es una autorización para gastar que otorga la legislatura a los otros poderes del Estado, en la cual se le asigna recursos para que cumpla determinados fines que están definidos en un plan de gobierno. La mirada, y un poco lo que es el presupuesto por programa, viene a mostrar en el presupuesto más en qué voy a gastar, que sí lo sigue mostrando, sino en qué voy a hacer con lo que estoy pidiendo de recursos. ¿Qué es mi plan de gobierno? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuáles son mis objetivos que voy a hacer en el próximo año que estoy presupuestando? Básicamente en el para qué y el por qué, ¿sí? Entonces, para presupuestar, dividimos el Poder Judicial y miramos al Poder Judicial como si fuera un ente productor de servicios, un productor de bienes públicos. Entonces dividimos al Poder Judicial en procesos productivos, donde cada proceso productivo tiene a cargo la generación de un servicio que, directa o indirectamente, contribuye a la necesidad de la ciudadanía. Entonces, lo que hacemos es agarrar la estructura del Poder Judicial, identificar los servicios que esa estructura genera y empezamos a asignar recursos a esas diferentes unidades de gestión
son todos términos muy específicos de la técnica presupuestaria, pero básicamente son los organismos que tienen a cargo esos servicios y le asignamos recursos. Entonces, ahí el sentido de presupuestar tiene otra lógica, sino que yo parto de decir, cumplo con esta necesidad pública, para eso necesito estos insumos, y esos insumos cuestan tanto. Entonces, cuando armo el presupuesto, lo armo de esa forma. Cada peso que se gasta tiene que estar atado a un objetivo concreto, y la demostramos a la ciudadanía que estamos logrando con los fondos públicos que se nos asignan. Resumiendo, se pasa a asignar recursos poniendo en eje los servicios que se van a producir más que en las estructuras que tiene el Poder Judicial. Eso vamos a ver, y cuando vean las memorias descriptivas que tiene cada uno de los programas que ustedes están relacionados, las memorias y los títulos no se llaman como los organismos, se llaman o se identifican con acciones o servicios que el Poder Judicial brinda a la ciudadanía. Entonces, pero ustedes me van a preguntar, ¿por qué vamos a presupuestar y hacer esta tarea todos los años si el Poder Judicial todos los años hacemos lo mismo? Entonces, ahí hay una cuestión. El Poder Judicial es un organismo, o es un poder del Estado, en la cual atiende las necesidades de la ciudadanía como a demanda de lo que es la necesidad social. Nosotros no salimos a planificar todos los años cuántas sentencias voy a dictar, el cuerpo médico forense no sale todos los años a planificar cuántas autopsias va a hacer, porque eso está dado por el índice de conflictividad que tengamos en la provincia, por la necesidad social que exista. Entonces nosotros a priori no podemos planificar esos servicios. Lo que sí hacemos nosotros es, sobre la información estadística que mantenemos, es proyectar cuál va a ser esa necesidad futura. Entonces ahí es donde entra la revisión anual que tenemos que trabajar. Y por otro lado, la forma de prestar ese servicio que tenemos, que ya sea, pongo siempre como ejemplo cuerpo médico forense porque es algo que es palpable, pero también puede ser el servicio del fuero penal, que de hecho antes de la reforma el servicio, la sentencia, el producto final que es la sentencia es el mismo, el proceso por el cual se llega a la sentencia es diferente, porque ahora está el esquema del fijo penal, donde está el fijo penal que hace el soporte técnico administrativo del fuero, que antes no era exactamente igual, entonces cambió la forma de prestar el servicio, pero el servicio sigue siendo el mismo. Perdón, el producto sigue siendo el mismo. Entonces, la revisión anual de las memorias que hay que hacer, que sería básicamente la revisión de cómo hago las cosas y la necesidad que yo cumplo para la ciudadanía, la tengo que revisar anualmente, por más de que yo lo venga haciendo año a año, porque puede ser que cambie. Y de hecho, a modo de ejemplo, con la modernización que está impulsando el Poder Judicial, el Tribunal en los últimos años, y en especial el proyecto de regionalización que está próximo a implementarse, el servicio no va a cambiar, pero sí cambia el cómo se va a hacer. Entonces requiere que se revisen las memorias para poder ayornar y explicar a la ciudadanía el cómo estamos haciendo las cosas y el por qué se justifica que la legislatura y el Estado, la ciudadanía nos asignen los recursos que nos asigna al Poder Judicial como miembro del Estado provincial. Es un poco lo que está explicado en esta filmina que estoy hablando acá, que es la estabilidad orgánica, los organismos siguen siendo los mismos, cumpliendo servicios de igual, diferente manera, o porque cambió la tecnología, la modificación de los procesos productivos. Un ejemplo es de modificación de proceso productivo, es el proceso de modernización que tuvo a cargo el RPI, que pasó de atender y brindar informes por mesa de entrada físico a trabajar con plataformas virtuales. Entonces, la producción de informes de ellos se incrementó abismalmente porque al ser online, el acceso y la respuesta es prácticamente en línea, y el proceso productivo que antes era contestar un escrito, ahora es digital, y lo puede obtener el mismo, en este caso el mismo escribano en forma online. Entonces eso cambia, el servicio sigue siendo el mismo, pero cambia la tecnología de producción, cambia el proceso productivo y los insumos
y requerimientos son diferentes para ese servicio que se brinda. Entonces, todos los años hay que revisar las memorias y las necesidades en función de esos cambios que se van produciendo, ¿sí? Esa revisión que vamos haciendo año a año, nos lleva a que optimicemos obligatoriamente, ir revisando últimamente los procesos productivos y viendo si se adecúan o no adecúan las necesidades que venimos presupuestando todos los años. Entonces, entrando bien a la tarea que tiene que hacer, que estamos pidiendo la colaboración, que es la de revisar, qué hay que revisar en esta instancia, lo que hay que revisar básicamente son las memorias, que es un texto muy simple. La memoria es una explicación de por qué está el programa, qué objetivos tiene que cumplir y, en principio, qué meta es la física la que tiene que alcanzar o se propone alcanzar. Y ahí va a hacer algunas aclaraciones. Nosotros acá en el Poder Judicial, este Poder Judicial tiene un área de estadísticas que depende de planificación, que está en cabeza de César Pirani, que se hace relevamiento periódico de información de interés para hacer métricas del Poder Judicial. Como el Poder Judicial y los organismos del Poder Judicial trabajan en muchos de los servicios que se brindan a demanda de la ciudadanía, esa demanda es la que a través de la producción que vamos generando año a año, vamos midiendo y va recabando información César Pirani, y es la que nos nutre a nosotros para armar esa metafísica que está puesta en esta filmina que yo cito ahí. Por ende, en principio, y salvo los ministerios públicos, que es otra situación, todos los organismos del Poder Judicial que dependen del tribunal indirectamente, esa información nosotros la obtenemos desde esa área, con lo cual no es necesario en esta instancia que ustedes la revisen y la actualicen. ¿Se entiende? Eso nosotros lo vamos a relevar a través de César del área de planificación. Lo que sí hay que revisar de los textos que nosotros le hemos puesto a disposición es la explicación de las memorias, ver si se ayornan, si están bien, si hay que adecuar algo con el tema de regionalización, ver si hay que adecuar los nombres, los títulos, explicar algún cambio que haya que poner ahí en cuanto a la implicancia que tiene la regionalización, y en el caso de todo el fuero civil, fuero civil, procesal administrativo y demás, alguna otra cuestión que tenga que ver con la nueva implementación del Código Procesal que entra en vigencia mañana, ¿sí? Si bien entra en vigencia mañana, nosotros estamos presupuestando 2027, y ya en el 2027 va a estar en plena vigencia, ¿sí? Esas cuestiones son las que nosotros necesitamos que se revisen en esta instancia. Entonces, como dice la FIMIN ahí, para el ejercicio 27, la asignación formal de recursos requiere que cada unidad ejecutora, que serían ustedes como referentes de los programas, valide 3 elementos esenciales en su propuesta. La memoria, que es la explicación de cómo se hacen las cosas y aquellas cuestiones que se hayan visto modificadas por estas nuevas reglamentaciones que están surgiendo. El objetivo, si se modifica o no, entendemos que los objetivos siguen siendo los mismos, lo que cambia es de cómo lo hacemos, y las metafísicas, que es un poco lo que dije recién, eso nosotros lo estamos relevando con el área de planificación. ¿Qué no debe incluir la memoria? Que esas son cuestiones que a veces pecamos. Como la memoria está atado a un proceso productivo que yo voy a ejecutar el año siguiente, tiene que ser cuestiones que estén vinculadas con eso que voy a hacer el año siguiente o con lo que vengo haciendo como organismo. Lo que no puede contener una memoria es una descripción orgánica funcional del organismo. Es decir, ponerme a explicar en la memoria todas las áreas que conforman el organismo. Eso no es una memoria. Eso es una descripción orgánica del organismo. No estoy explicando ningún servicio que brinda la comunidad. Estoy explicando una descripción orgánica que tengo. Y como dijimos anteriormente, el presupuesto por programa, yo no me paro en el organismo, me paro en la función que cumple. Entonces la memoria tiene que venir a explicar la función que se está cumpliendo, ¿sí? No debe tener observaciones referidas a restricciones financieras. Yo no puedo poner una memoria porque no me asigna presupuesto, no puedo hacer tal cosa. No. Lo que tengo que poner ahí es lo que estoy haciendo, ¿sí? Y
ningún tipo de restricción, como dice ahí, que obstaculice mi cumplimiento. No va dentro de una memoria eso. Esas son cuestiones que se tratan en otros medios y no en una instancia de formulación presupuestaria. Se trata en la discusión presupuestaria eso, se acuerda lo que va a quedar en el presupuesto y en el presupuesto termina quedando lo que se va a hacer. No ponemos lo que no podemos hacer por falta de recursos. ¿Se entiende? Porque si no, hay una disociación entre lo que digo que voy a hacer y los recursos que me están dando. ¿Se entiende? No tiene que quedar eso. No tienen que quedar deseos o estimaciones de cosas que no se van a ejecutar. Puestas de funcionamiento de áreas que no se van a ejecutar o que no están autorizadas y definidas por el tribunal. Sí tiene que quedar cuestiones que quizás se están trabajando en este momento, que se van a poner próximamente en funcionamiento y esas sí se tiene que considerar, porque hay que considerar ese gasto, porque hoy no lo tengo el gasto y lo voy a tener el año que viene. Si yo no lo informo en la memoria, no me van a asignar recursos, ¿sí? Pero no tengo que poner aquellas cuestiones que sean deseos de cosas que quisiera que produzcan porque no están acordadas, no están definidas dentro de los ejes definidos por el tribunal. Y no tiene que quedar escritas en la memoria necesidades presupuestarias de ningún tipo. No puedo poner ahí, le voy a necesitar el año que viene que me aumenten el fondo permanente, porque eso es una necesidad. No tiene que ver con el servicio de justicia que yo estoy proponiendo realizar. Eso se releva en el sistema que estamos poniendo nosotros, en el que vamos a mencionar después. Pero en la memoria no va eso. La memoria es un texto cortito. Y eso es así por unas cuestiones formales y de técnica presupuestaria que el órgano rector del sistema presupuestario nos exige a nosotros. No puede superar cada memoria a lo sumo una carilla. Por eso hay que tener un poder de síntesis y de explicar brevemente lo que se hace. Ahora sí, entrando al sistema CIPRES, que es el enlace que ustedes recibieron en el correo que se les mandó, ¿ahí qué vamos a hacer? Nosotros en el sistema tenemos que identificar las necesidades presupuestarias que yo voy a tener para el próximo ejercicio y que están orientados con las nuevas acciones que hoy no tengo y que el año que viene tengo previstas y acordadas que voy a ejecutar. O cuestiones que hoy estoy haciendo, pero que las voy a hacer diferente y que el año que viene voy a necesitar otro tipo de recursos, otro tipo de insumos que hoy no los tengo y que el año siguiente los voy a tener. ¿Sí? Eso hay que registrarlo acá. Son las necesidades extraordinarias. Entonces, bueno, ¿qué es una necesidad extraordinaria en definitiva? Son necesidades presupuestarias, insumos, bienes, servicios, bienes de capital, asociados a nuevos programas, a nuevos proyectos, a nuevas formas de trabajo que van a demandar recursos que hoy no se están presupuestando y que voy a necesitar que se consideren porque si no las considero, cuando tenga que ejecutar esas nuevas acciones, no lo voy a tener. Y ustedes van a decir, ¿y el resto de los insumos qué pasa? El resto de los insumos los presupuestamos nosotros acá, porque nosotros los bienes de uso normal y habitual que se proveen desde la administración, dirección de administración, todas las áreas vinculadas a las áreas de apoyo, esas las presupuestamos desde acá porque están dentro de las previsiones presupuestarias que nosotros tenemos la información, tenemos las estadísticas y las podemos estimar. Las que no podemos estimar son justamente las que desconocemos, las que están atadas a los nuevos proyectos que se van a hacer. Pongo otra vez como ejemplo el Cuerpo Médico Forense, el Gabinete Pericial Informático, Dirección General de Informática, que son categorías programáticas, son organismos asociados a categorías programáticas que son de apoyo. En estos casos, ellos todos los años hacen servicios periciales y tienen insumos. Lo que a ellos le pedimos en especial, quizás no sean necesidades extraordinarias, pero la especificidad y el tipo de bienes que ellos demandan requieren que todos los años nos informen, aunque sean habituales, pero por la especificidad que se tiene. Son muy específicos los insumos que ellos tienen, entonces sí o sí necesitamos que sean específicos las necesidades. Por eso en el caso de ellos tienen que informar en el CIPRES las necesidades que habitualmente utilizan en sus organismos para brindar el servicio que tienen. Caso Cuerpo Médico Forense, informar la cantidad de reactivos que van a necesitar,
los insumos laboratorios que van a necesitar, el equipamiento para el laboratorio que van a tener que reemplazar. Esas cuestiones tienen que estar, lo mismo que informática, cuando presupuesta las cantidades de computadoras que se van a necesitar para reponer, para puestos de trabajo nuevos, para recambiar los equipos que son obsoletos, las licencias, todo lo que tiene que ver con la seguridad informática. Eso lo tiene que informar en el CIPRES. Sacando estos organismos muy específicos y que tienen un presupuesto de envergadura por la función de apoyo que cumplen para todo el Poder Judicial, los demás organismos lo que tienen que informar son esas necesidades extraordinarias que existen. Ahora bien, acá hay algo importantísimo para aclarar, que es que si bien se van a informar estas necesidades presupuestarias, no quiere decir de que vayan a quedar en el presupuesto. Porque esto pasa muchos tamices. Primero pasa el tamiz político-institucional del Poder Judicial, donde se define dónde se van a priorizar la asignación de recursos, porque como sabemos los recursos son escasos y hay que priorizarlo, y tiene que estar enganchado a un plan de gobierno que ha sido definido por el tribunal. Y el segundo tamiz es el tamiz económico, donde nosotros tenemos que estar atentos a las pautas macrofiscales que nos defina el órgano rector, a la disponibilidad de recursos que vayamos a presupuestar para el año siguiente, y como sabemos, las necesidades suelen ser infinitas y los recursos suelen ser finitos, entonces ahí es donde hay que luego entrar a ajustar las necesidades en cuanto a las restricciones, en cuanto a las estimaciones que hacemos de muchos insumos que están en dólares, y dijimos, bueno, estos insumos valen tanto a tal tipo de cambio, el tipo de cambio después en la pauta fiscal lo bajan, lo modifican, entonces todas esas cuestiones hay que ir ajustándolas, y muchas cosas no quedan incluidas en el presupuesto porque no existen los recursos para poder atenderlas. Entonces la idea de este relevamiento es poder conocer cuál es la necesidad óptima, si queremos decirlo de alguna manera, presupuestaria, para luego poder ver, bueno, cuál es lo que se alinea con los ejes estratégicos del tribunal y qué es lo que puede estar asignándose el crédito presupuestario para el próximo ejercicio financiero. No es una decisión de la dirección, es una decisión es una decisión que se termina ajustando con los lineamientos del tribunal y con la restricción presupuestaria que está definido por el contexto de las pautas macrofiscales que vienen dadas ya desde el gobierno nacional, las toma el órgano rector de la provincia y la baja a los diferentes estados, del estado provincial. Como dice ahí en la presentación, que básicamente el análisis que se hace de esas necesidades luego se hace a la luz de las restricciones financieras y las definiciones de los ejes estratégicos del tribunal. En definitiva, lo que nosotros buscamos con todo esto, con la revisión de las memorias y con las necesidades, es formular un presupuesto para una gestión pública eficiente, transparente y orientada al ciudadano. Es decir, cuando cualquier persona, cualquier ciudadano lee nuestro presupuesto, entienda lo que estamos haciendo, qué servicio estamos cumpliendo y por qué necesitamos los recursos que necesitamos. El primer paso de una gestión transparente está en presentar un presupuesto bien formulado y fundamentado en las necesidades que tenemos.